Hace 2 semanas yo empecé una palabra 2 weeks ago, I started a word hablando acerca de los tiempos finales talking about the last times, y les comenté hace 2 semanas and I shared with you 2 weeks ago que yo tenía una lucha para saber de qué yo iba a predicarle en ese día. and I was having a struggle thinking what I was going to preach that day. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón And the Holy Spirit put in my heart esta pregunta: this question: ¿desde cuándo no habla de los tiempos de los tiempos finales? since when you don't talk about the final days? Y ahí fue que yo entendí, And that's when I understood. esto tiene que seguir predicándose. I have to continue preaching. Y había dicho And I have said que en este tiempo, that in these times, donde hay mucho mensaje motivacional, when there's a lot of motivational preaching, el mensaje de los tiempos finales the message of the last days como que se ha perdido, have been put away, como que ha desaparecido. have disappeared. Pero no podemos desaparecerlo. But we can't disappear this message. Tenemos que predicarlo más que nunca. We have to preach this more than ever. Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, When Jesus came to earth the first time, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. the kingdom of God has come closer Y todavía está entre nosotros. and is still among us. Eso no ha cambiado. That has not changed. Él estableció un reino He established a kingdom, y nosotros somos parte de ese reino. and we are part of that kingdom. Y como parte de ese reino que somos, And as part of that kingdom that se we nos ha are, encomendado a cada uno de nosotros, we have been received the mandate, no solo los pastores, not only the pastors, no solo a los evangelistas, not only the evangelists, cada ser humano but each human being que ha sido lavado con su sangre who has been washed by the Holy tiene que Spirit anunciar has to spread que Cristo viene. that Jesus will come for a second time. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén, How many of you amén. believe that Jesus will Eso come again? va a ocurrir. That's going to happen. Es un evento que va a pasar. It's an event that is going to happen. Y hoy vamos a continuar hablando de este tema. And we're going to continue talking about that topic. Hoy vamos a leer en Mateo 24:14. Today we are going to read in Matthew 24:14. Una de las señales más importantes que dice la palabra One of the most important signs that the Bible says acerca de los tiempos finales. related to the end of times. Y la palabra nos dice And the Bible says, en Mateo 24:14: Matthew 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Mantenga su Biblia abierta en Mateo 24. Keep your Bible open in Matthew 24. La palabra aquí nos está diciendo The word is telling us, que nos está hablando and is talking to us de falsos cristos, about false Jesus, hablando de falsos profetas, talking about false prophets. cosas que están ocurriendo en la vida real, Things are happening right now. cosas que están sucediendo como en los tiempos de Noé, Things are happening like in the time of Noah, y de todas las señales que hemos visto cumplidas, and of all the signs that we have seen fulfilled. hay una que es la más que estamos esperando, There's one that we are really waiting for, y es que el evangelio del reino and it's for the gospel of the kingdom sea predicado en todo el mundo, be preached around the world para testimonio a todas las naciones. for testimony of all nations. Y se ha hecho un esfuerzo grande And we have seen a big effort en muchas áreas del mundo, in many areas of the world, pero en muchas áreas del mundo donde todavía no llega la palabra. but there's a lot of many areas of the world where the gospel haven't been spread yet. Pero nosotros los que vivimos en el siglo XXI But those who live in the 21st century, somos testigos de cómo we are the witness of la tecnología ha avanzado. how technology has advanced. Y yo creo que una de las cosas que más se oye en este tiempo And one of the things that we see the es most la inteligencia artificial. is talking about artificial intelligence. Muchos lo hablan con alegría, Many people talk about that with otros lo hablan con happiness, mucho miedo. and there are others that are very scared. Muchos ven el adelanto, Many see their progress, los beneficios, the benefits, pero otros ven peligro. but others see danger. Y muchos se preguntan: ¿y qué va a pasar conmigo? And many people ask, what's going to happen to me? Todas estas cosas nos anuncian All these things
tell que us su venida está cerca. that the second coming is closer. Y dentro de los beneficios que nosotros como creyentes And among the benefits that as believers we see, podemos encontrar en la inteligencia artificial, we can find in artificial es intelligence, que ahora las Biblias se están traduciendo a una rapidez mucho más is grande. that the Bible is being translated much faster. Hay muchas lenguas en las que todavía no hay Biblias. There are many languages that still don't have a Bible in their own Pero la language. misma agencia Wycliffe, But even the agency una de las que nosotros Wycliffe, podemos bendecir por gracia de Dios, one that we can bless because of God, nos han dicho has been telling us que a esto de la inteligencia artificial that now with artificial los está intelligence ayudando a traducir la Biblia más rápidamente. is helping them translate the Bible faster. Es algo que se veía como que se iba a tardar muchísimos años. Something that we thought was going to take a long Ahora time. puede tardar unos cuantos meses. That can be done in a few months. Esto me está diciendo This is telling me que esta palabra va a llegar ya mismo a lo último de la tierra. that this word will reach the end of the world. Y la Biblia dice que cuando eso ocurre, ¿qué dice? And the Bible says that when that Todo happens, se vendrá al fin. then the end will come. Eso me diste a mí That tell us que tengo que andar más derechito que nunca. that we have to be more straight than ever. Tenemos que estar ahora más atentos a los tiempos que estamos viviendo. We have to be very attentive to the times that we're living. Eso me dice a mí That tell us que no podemos entretenernos that we can get entertained en lo que el mundo sigue ofreciendo a la iglesia, on the things that the world continually offers to the en la church, que lamentablemente muchos han caído. and which for things that sadly the church has fallen for. Y en este tiempo se multiplican las enseñanzas falsas. And in this times, the false teachings will prosper, Se multiplicaron. will multiply. Todos los años oímos de un embeleco nuevo. Every year we see something new. Todos los años Every year vemos de alguien we see que somebody cautiva la mente de muchos seguidores. that caught the attention of many followers. Y los adelantos de este tiempo And the advances of this times ha permitido has allowed que la gente ahora for people to now, no tenga que reunirse en un lugar they don't have to get together in one place para manipular la mente de una multitud que ve en un sitio. to manipulate the mind of people who are located in one specific place. Ahora vas a la red social, You go to social media, haces un blog, you create a blog, empiezas a dar unas enseñanzas you start teaching something, y ahora la gente es manipulada a través de las redes sociales. and now people are manipulated through social Ya media. no tienen que llegar a un lugar, You don't have to go ahora ellos somewhere. llegan a sus casas Now they come to your house, y pueden llegar a cualquier país del mundo. and they can reach any part of the world. Y este peligro And this danger que estamos viviendo en este tiempo, that we're living these times, que no podemos evitar, that we can avoid que it, no podemos darle la vuelta al asunto, that we can walk around. tenemos que nosotros enfrentarla con otras realidades. We have to face it with a different perspective, Porque la multiplicación de los falsos profetas y los falsos pastores because the multiplication of false prophets and se va a mover de una forma exponencial. will go faster and Si usted faster. sabe de matemáticas, sabe lo que dije. And if you know about math, you know what I said. Si usted no sabe lo que es eso, If you don't know that, que eso va a seguir subiendo it's gonna keep going a up niveles avanzados. faster and faster. Más falsos profetas, More false prophets, más seguidores more que han followers sido engañados por who have Satanás. been deceived by Satan. Mateo 24:24, Matthew 24:24, Jesús lo dijo bien claro. Jesus said very Porque se clearly, levantarán falsos cristos, for there shall arise false Christ, lo voy a leer completo, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. for there shall arise false Christ and false prophets, and shall do signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Lo más alarmante de ese verso The most scary about this verse no es que se levantarán falsos cristos, is not that we're going to have false Christ. no es que se van a levantar falsos profetas, It's not that we're going to have false prophets. es que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Is that they are going to deceive even the chosen ones. La trama del enemigo, The devil's plan la forma en que él seduce a la gente, and the way that he seduces people, la forma en que él manipula the way that he manipulates a la people, gente,
va a llegar a tal punto is going to reach a point, que aún aquellos que por muchos años han servido fielmente a Dios, and even those who have served God for many years, muchos que por años han predicado la palabra, many people who for years have preached the muchos que han gospel, sido usados por Dios many who have been used by God en profecías, in en prophecy, sanidades, in healing, ganando vidas para Cristo. gaining lives for Aún muchos Christ. de ellos serán engañados también. Many of them will be deceived as well. Y hablando de los falsos profetas, I'm talking about voy a presentar una lista que tal vez algunos conocen, otros no conocen. I have to share with you a list that some people may know, others don't. Pero vamos a ver algunos de ellos que vemos cómo fueron capaces And we're going to see some of those that were able de manipular un pueblo to manipulate the people, hasta llevarlos a hacer una locura. to move them to do something insane. Y aquí los tengo en la pantalla. And I have the list in the screen. Jim Jones, ¿se acuerdan de Jim Jones? Do you remember Jim Jones? Por lo menos los que son de los 60, los 70. Those who are from the 60s Ustedes and que son de 70s. esa época. Este hombre This man llevó a sus seguidores a un suicidio masivo en Johnstown, Guyana. he guided his followers to a mass suicide in Johnstown, Guyana. Mira el templo, ¿cómo se llamaba? Templo del Pueblo. Look how the temple's name, Temple of the People. Así se llamaba. That was the name. Y allí murieron más de 900 personas. And there, like 900 people died. Si usted conoce bien la historia, If you know really well the él le story, dio Kool-Aid he gave them Kool-Aid con un veneno, with cyanide, ese mismo, cianuro. Y murieron 900 personas, and 900 people died, incluyendo 300 niños. including 300 kids. Eso fue un hombre That was a man que se declaró como una figura mesiánica. that said that he was like a messianic figure. Otro más, Marshall Applewhite. Marshall Applewhite. Si sus seguidores ven el movimiento de él, se llama Heaven's Gate, His movement name was Heaven's Gate, las puertas del cielo. the gates of heaven. Afirmó que su grupo debía abandonar sus cuerpos para alcanzar un nivel superior de existencia, resultando en un suicidio colectivo en 1997, donde murieron 39 personas. He was preaching that people need to abandon their bodies in order to reach a superior existence, and because of that, they have a collective suicide, and 39 people died. Este es otro más, Is another tal one? vez menos conocido que los otros, Many less known than others, pero también convenció a la gente but he also convinced a llevar un suicidio masivo. to have a mass suicide. Ahora este hombre de Corea, This guy from Korea, Sun Jung-moon, Sun Jung-moon, a lo mejor yo he vivido de él por lo menos. La Iglesia de la Unificación, the Church of Unification. sus seguidores lo consideraban el Mesías His followers y consider el him the segundo Messiah avenimiento de Cristo. and the second coming of O Jesus. sea, él se declaró la figura mesiánica. He said that he was the Y Messiah. allí en Corea tenía miles de seguidores. And in Korea, he had Si usted thousands of investiga sus followers. videos, investiga su vida, If you research his life, usted va a ver cómo tanta gente lo seguía y lo adoraba a él. you will see how many people follow him and even adore him. Otro más, Wayne Bent. Another one, Wayne Bent. Se autoproclamó el Mesías, pero fue condenado por delitos sexuales y con menores. He said that he was a Messiah, but he was Condemned, condemned for convicted. sexual impropriety with minors. Y este hombre, And this guy en Nuevo México, in New Mexico, también tenía un sinnúmero de seguidores. and he also had many followers. Usted ve que toda esta gente You see that all these tienen people, algo en común. they have something in Cuando common. usted mira el background de ellos, When you see their background, todos estaban en una de nuestras iglesias. all of them were in one of our churches. Eran nuestros. They were part of En us. un principio At the beginning, estaban con nosotros. they were Predicaban la with us. verdad They were preaching hasta what was que el right enemigo los confundió. until they were confused ¿Cómo by el the enemigo confunde a devil. la gente? How the devil confused Cuando tú people te debilitas en tu fe when you are y weak in your faith debilitas tu búsqueda de Dios. and your search for God is weak. Por eso cuando tú te debilitas en tu búsqueda de Dios, For that reason, when you are weak tú in estás en your un terreno following peligroso, of God, you are en in un a terreno difficult pantanoso, place.
un sitio peligroso en el que tú te estás encontrando ahora mismo. It's a dangerous place where you're finding Porque es el yourself lugar donde Satanás puede confundirte con facilidad. because it's a place where Satan can confuse you. Porque es el easily. lugar donde te va a pasar algo It's a place where something is going to happen y to you, Satanás te va a ofrecer la solución. and the devil is going to offer you the Y esa solution. solución te va a llevar a la desviación de la verdad. And that solution will guide you to move away from God. Menciono estos otros dos rápidos. I mentioned these two others. Haile Selassie. Haile Selassie. Ese fue emperador de Etiopía por más de 40 años. He was emperor of Ethiopia for 40 years. Aunque él no se declaraba And even though he was como el saying Mesías, that he was the Messiah, la gente que lo seguía lo consideraba como el Mesías. the people who were following considered him the Si usted ha Messiah. oído de los Rastafari, If you have heard about the ¿usted ha oído Rastafari eso? movement, fue de ahí. he is from there. Y muchos hombres, mucha gente lo seguía allá en Etiopía. And many people follow him in Ethiopia. David Koresh, David Koresh. ¿se acuerdan de David Koresh? En Waco, Texas. Se había servido como un profeta y figura mesiánica que lo llevó a un enfrentamiento en Waco y 79 murieron en otro suicidio masivo. He also called himself a prophet and a messianic person, and he got a fight with federal officers, and 79 people died, including mass suicide. Usted está viendo lo que está pasando en el mundo. You see what is happening in the world. Estos son solo 6 ejemplos. These are only 6 examples. Pero estamos viendo cómo esto consistentemente sigue pasando. But we are seeing how this consistently is happening. Usted ve cómo, a pesar de las historias que ya hemos visto, And you see that notwithstanding the a, stories that we have a seen, pesar de que la historia ha demostrado que todos estos hombres han estado errados, and even though the history show us that all these guys were mistaken, aún el hombre sigue cayendo. still people keep falling. Desde el principio de la creación, From the beginning of el creation, hombre ha estado cayendo. the men have been falling. Cuando estaban haciendo la torre de Babel, When they were building the tower, ¿cuál era la of Babel, pretensión de la gente que hacía esa torre de Babel? what was the desire of people building that tower? Y que llegara al cielo. That they wanted to reach heaven. Querían llegar a las alturas celestiales. They wanted to reach heaven. Y cuando Dios los ve, And when God sees Él them, los está viendo y diciendo, pobrecitos, He's looking at them and thinking, oh vamos my a God, confundirlos. let's confuse them. Así que hizo todo aquello y los confundió y todo empezó a hablar diferentes lenguas. God confused them, and all of them started speaking different Y así se languages. tuvieron que esparcir por la tierra. And then they have to speak around. Pero tú ves en el corazón del hombre el deseo But you see in immense heart the desire de hacer lo malo, to do what's wrong, el deseo de hacer lo que es contrario a lo que Dios quiere que hagamos. to do what is against the word of God. La consistencia que hemos visto a través de los siglos, The consistency that we have seen through ages, que lamentablemente, that sadly, por más lecciones que vemos que la vida ha dado, but that even the many lessons that life give us, la gente no aprende. people don't learn. Todavía siguen cayendo They keep falling. y siguen cayendo. They keep falling. Jesús dijo en Mateo 24:35, Jesus said in Matthew 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. he says that heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. ¿Qué palabras? What words? ¿Cuándo la palabra de Dios tuvo más valor? ¿Antes o después? When the word of God had more value, before or after? Todo el tiempo tuvo el mismo valor. All the time had the same value. La misma palabra que Dios declaraba cuando hacía la creación. The same word that God declares through creation. La misma palabra que Él decía cuando Él veía que terminaba de hacer algo, decía, y vio Dios que era bueno. And when he created everything, he said that God noticed that it was good. Todavía esa palabra sigue siendo igual tiene el mismo valor en este tiempo, The same words still have the same value at this time. cuando Él todavía está viendo lo que Él creó. When he's still seeing what he Y tú y created. yo somos parte de esa creación. And we are part of that creation. No solo es lo que ocurrió en los eventos de Génesis 1, It's not only what happened on the events of Genesis first. es lo que sigue Dios hablando en este tiempo a través de su creación, a través de su pueblo. Is what God continues speaking through his creation and his Por people. eso cuando tú hablas las palabras que dice la Escritura,
That's why when you preach the word that the Tú Bible estás says, hablando unas palabras con valor, you are que preaching words son of value. valiosas. It's valuable. No es cualquier cosa lo que estás hablando. It's not anything that Cuando you're tú speaking. anuncias el reino de Cristo, When you preach the gospel, tú estás anunciando las palabras más hermosas que se pueden pronunciar. you're sharing the most beautiful words. Yo that sé you que can mucha gente se share. desvía hablando del infierno. And many people deviate themselves Y talking tal vez about habla hell. mucho de la condenación. And people talk a lot about condemnation. Pero yo tengo que repetir las palabras que dijo en Juan 3:16. But I have to repeat the words that Juan- was said in John 3:16. Cuando me habla del gran amor que tiene el Padre por la humanidad, que envía a su Hijo unigénito. When the word is talking about the great love that God has for us, that He sends His only Y child. después en el verso 17, And verse 17, donde Jesús está diciendo, when Jesus is Él saying, no vino a condenar al He mundo, didn't came to condemn the vino world, para salvarlo. but He came to save the world. Jesús no vino a condenar, Jesus didn't come to Jesús no vino a condemn. mandar fuego, Jesus didn't come to Jesús send no vino fire. a traer inundaciones. Jesus didn't come to Jesús send vino a salvar lo que se había perdido. He came to save Cuando what tú was hablas lost. esas palabras, When you speak those words, tú estás hablando palabras valiosas, you are speaking valuable palabras words, del verdadero amor de Dios. words of the real Tenemos love of que God. hablar estas palabras We have to speak porque el these cielo y words, la tierra van a pasar, because earth and pero sus palabras no pasarán. the heaven and earth will pass, but His word will never pass. ¿Sabe una de las cosas que a veces trae confusión en muchas de estas personas? One of the things that bring a lot of confusion in many of these people Son las preguntas que nosotros nos seguimos haciendo. are the questions that we continue asking El ourselves. hombre y la mujer Men and women a veces son curiosos. are curious. Yo he dicho aquí muchas veces I have said many que times si hubiera sido uno de los discípulos de Jesús en su tiempo, that I was one of the disciples of Jesus those yo times. estuviera pegado a todo el tiempo I will be close to Him at all times, haciéndole preguntas. asking Him questions. Ellos lo hacían. And they did. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús de los tiempos finales, When the disciples asked Jesus about the end of times, empezó a hablarle precisamente de todo esto que está en el capítulo 24 de Mateo. He started talking to them about all the things included in chapter 24. Pero hay cosas que no nos competen. But there are some things that we Hay don't need cosas to que know. no podemos saber todavía. There are some things that we shouldn't know Hay yet. cosas que la gente quiere saber. There are some things that people wants to know. La gente quiere saber el día en que Cristo va a venir a la tierra. People wants to know when Jesus is coming to earth. No indagues, Don't research. no preguntes, Don't ask. no calcules. Don't plan. Solo Dios sabe el día. Only God knows the day. Solo Dios sabe el día. Only God knows the day. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. The day and time, nobody knows that, not even the angels, only my Holy Father. Nadie sabe. Nobody knows. No busques tanto. Don't look for that answer. Yo conozco a alguien en Puerto Rico I know somebody in Puerto Rico que se hacía esta pregunta that was asking himself that question all the y time. buscaba la respuesta. And he was trying to find the answer Porque él quería saber de dónde salió Dios. because he wanted to know from where God came from. Y esa es una pregunta And that's a question que despierta interés. that rise interest in Porque people. cuando la Biblia empieza, Because when the Bible starts, nos dice de dónde sale Dios. it doesn't explain from where God came. Habla de Dios creando. It speaks about God creating. La pregunta de dónde sale Dios From where God came from es una pregunta que muchos han tratado de investigar, is a question that many people have tried to do some research about. pero la realidad es But the reality que is cuando tú encuentras la contestación a esa pregunta, that when you find the answer to that question, te vas a dar cuenta que la pregunta se vuelve infinita. that you're going to see that the answer becomes Como infinite. si la Biblia te dice quién creó a Dios, Because if the Bible says who created God, entonces quién creó al que creó a Dios. then you have to ask yourself, ¿Y who quién created creó al que creó a Dios, al que creó a Dios? And you keep asking questions about Te who vas a created volver who, en una pregunta infinita. and it's an infinite question. Por lo tanto, la pregunta es, la contestación es, For that reason, the answer Dios es is infinito. God is infinite. No sigas buscando Stop looking for porque no vas a encontrar contestación a esa pregunta. that answer because you're not going to find an answer. Y aquellos que buscan el día final, And those who are looking for the final aquellos que se day, pasan calculando, and those who are constantly que se sienten en un escritorio and they sit in a y tienen desk 4 Biblias abiertas and they have 5
Bibles tienen open. calendarios viejos, And they have old calendars. buscan eventos que han pasado en And el they look at pasado, events that happened in the past. buscan fechas exactas de eventos que han ocurrido. And they try to find exact dates about Empiezan a events that mirar, happened. la Primera Guerra Mundial empezó en este día, The first World War started this day terminó en este otro día, and ended in this. y buscan la Segunda Guerra Mundial, And the Second World War empezó en este día, started this day terminó el otro día, and ended on this y day. empiezan a hacer una tabla. And they start Y yo building a table. creo que ellos van a Excel And they go to Excel. y empiezan a hacer cálculos. And they start Empiezan a making hacer gráficas. calculations and graphics. Y dice la profecía de Daniel, And they go on the prophecies toma las of palabras Daniel de Cristo, and all the words of Christ. van al Apocalipsis And they go to the book of y Revelation. empiezan a hacer como un sancocho ahí en una And they olla. start making like a melting Empiezan a pot. hacer una mezcolanza de enseñanzas. They start making a melting pot. Y un día of dijeron, teachings. And one "Lo day they said, tengo. I have the answer. Este es el día final. This is the final Este es el día del juicio. This is the Prepárese judgment todo day. el mundo, Get ready, everybody. porque el 15 de noviembre Because September es el 15th final del mundo. is the end of time. Lo calculé, I calculated lo that. repasé I reviewed y it. estoy plenamente And convencido. I'm fully convinced. Así que vende tus So propiedades, sell everything. no te preocupes por el Don't futuro. worry about the future. Si estabas estudiando, deja eso, Stop doing that. porque de nada te vale. Because it's not going to 15 de noviembre es el día. The 15th of September is Estoy the day. completamente seguro. I'm 100% convinced. Y ahí están en YouTube, And they are in ahí están YouTube. en Instagram, And they are in Instagram. y empiezan a convencer a la And they gente, start convincing people. gente débil de mente, People who are weak in pero their tienen mind. comezón de oír. But people who are hungry. Y una de las señales de los tiempos finales es And one of the signals que la gente tiene comezón de oír, that people will be eager to quieren hear. saber el They futuro. want to know the future. Por eso muchos van a los brujos, For that reason, many go muchos van a que le lean la bola de to cristal, the occultist or the readings, spiritual readings, que le lean las cartas, for the leen el horóscopo, the horoscope. quieren saber el They futuro, want to know the future. quieren saber lo que va a They pasar. want to know what's going to happen. La Biblia dice, The Bible no says- se sabe el día en que va a ser el momento en que la iglesia sea levantada. We don't know when the church is going to be taken. No importa los cálculos que hayan It hecho, doesn't matter the math no exercise that you importa have sus made. It investigaciones, doesn't matter all the research you el have día done. nadie lo The sabe. day nobody knows. Por eso cuando llegó el 15 de noviembre, For that reason, when September 15 came, nada ocurrió. nothing happened. Quedaron en ridículo. They were ridiculed. Los que vendieron sus propiedades The ones who sold se their quedaron property, sin ellas. were left Los que without dejaron su anything. carrera universitaria The one who stopped their ahora education, tienen que ver cómo se inscribe nuevamente. now they have to see how Una they- pérdida de tiempo It's a waste of time. simplemente porque no seguimos un detalle claro en la palabra. Simply because they didn't follow a detail in the Nadie sabe el día, solo el Padre Celestial. Nobody knows today but the Holy Father. No se preocupe tanto por saber su futuro. Don't worry so much about knowing your future. Su futuro está lleno de bendiciones. Your future is full of blessings. Por ahí hay unas cuantas pruebas también. But there are some challenges. Ay, as tú no well. quieres saber las pruebas que vas a pasar. You want to know the challenges that you're going to have. Pero lo que yo tengo que saber de mi futuro es But what you need to know about your que future si yo is persevero en este camino, that if you persevere in tengo una this morada path, celestial que ella tiene para cada uno de you nosotros. have Amén, amén. heavenly rewards. Así que no me tengo que preocupar You don't have to be afraid por el futuro about the future. si mi futuro está en las manos de Dios. Because the future is in God's hands. Pase lo que pase mañana. It doesn't matter what happens Se tomorrow. levante más maestros falsos. Even if there are more false Se levante prophets, más profetas. more false prophets or teachers, Mi futuro está en las manos del my Padre. future is in God's hands. Y esa es la seguridad que yo tengo. And that is the reassurance that we have. Pero el mundo busca seguridad. The world looks for safety. El mundo busca seguridad en muchas cosas. They look for safety in many areas. Una de las razones por las cuales uno de los negocios más lucrativos en el mundo One of the reasons that one of the most successful businesses in the world son los seguros. is insurance. Déjame pagar este seguro Let me pay this insurance. por si algo le pasa a mi carro, So if something happens to my por si car, tengo un accidente, if I have an y accident, después voy a dar Newling
Then I go to that mueller para que me dé un cheque de $500,000. to give me a check of Si yo cojo a uno de $500,000. ustedes en un anuncio de eso, If I catch any of you in one of those advertisements, lo primero que voy a decir es por qué te lo di en tiempo. the first thing that I'm gonna ask you is for your thighs. Pero el mundo lo anuncia como algo lucrativo. But the word announced this as something that is Es lucrative. más, como que naciera un deseo en la gente de tener un accidente. It's like people have like this desire to have an accident Sí, porque hay dinero. because there's money. Y hay gente que vive de esto. Usted sabe que hay gente que vive de esto. And there's people who live from this. Hay gente que miente y busca la forma de hacer dinero. There's people who lies and tries to make money. Pero la gente quiere seguros But people want insurance para tener un por si acaso. to have peace of mind Y seguro de casa. and home Y insurance seguro de muchas cosas. and many insurances. Y el más que nos pela el bolsillo. And the more money comes out from our Seguro pockets, médico. health insurance. Todos de alguna forma estamos obligados a pagar seguro. All of us are forced to pay some kind of insurance Cuestión de que si pasa algo, because if something happens, hoy va a estar bien. we're going to be fine. Teóricamente Theoretically, vamos a estar bien. we're going to be fine. Supuestamente vamos a estar bien. According to them, we're going to be fine. Conocemos la vida real que no necesariamente es de esa forma. But we know that in real life, not necessarily. is Cuando like pasamos por estos procesos nos encontramos sorpresas. because when we go through this process, we find surprises. Cuando pasamos por estos procesos When we go through these processes, hay decepciones. there are some deception. Yo conozco uno I know somebody que tuvo un accidente who had a car y él accident, estaba convencido de que él iba a recibir uno de esos cheques. and he thought that he was going to receive one of Y él those decía checks. esto: And he was saying this: cuando yo reciba ese dinero, when I receive that voy money, a montar un Subway. I'm going to have a Subway De vender sándwiches. to Negocio. sell sandwiches. Él dijo, yo estoy seguro, voy a montar un Subway. Esa es mi meta. My goal is to have a Subway, and that's what I'm going to do. Le dieron $5,000. He was giving $5,000. Es la decepción que el hombre sufre It's a deception that man suffers cuando confían en la supuesta seguridad que el hombre ofrece. when they trust the safety that other men promise. Cuando tú pones tu mirada en lo que el mundo te puede ofrecer, When you put your eyes in what the world can give you, en la supuesta seguridad que el mundo te ofrece, in the safety that the world is offering you, en la supuesta tranquilidad con la que tú puedes dormir, in the easiness that you can rest, después te das cuenta you realize que el mundo the world no funciona como funciona el reino de Dios. doesn't function like the kingdom of God. Cuando confías en el mundo When you trust the y lo world que el mundo ofrece, and what the world vienen offers, decepciones, deceptions will happen. vienen momentos de tristeza, There are gonna come times of sadness. vienen momentos There are times en los que se pregunta a la gente, in which you will ask, ¿por qué yo perdí el tiempo en esto? why wasted my time in Pero cuando tú this? confías en el Señor But when you trust God y en sus promesas and in His promises, y en su gloria in His glory, y en todos sus beneficios, and all the benefits te that das He can give cuenta you, you realize que en este camino sí yo puedo tener seguridad. that in this path I can really feel Tengo seguridad reassured. de que aunque el mundo se esté cayendo, I have the trust that even if the world is falling, tengo paz. I have peace. Jesús dijo y vamos a tener paz. God's, Yo no la doy como el mundo la da. I don't give peace like the world gives it. Yo no la doy como el mundo la da. I don't give peace like the world Él te gives it. garantiza paz y seguridad. Jesus guarantees Él te peace and garantiza. safety. Él te garantiza He guarantees que tú tendrás paz that you will have peace en los momentos más turbulentos de tu vida. in the most difficult times of your life. Él te garantiza He guarantees que aunque el mundo se caiga, that notwithstanding what the world, what happens in the tu lugar en world, los lugares and if celestiales they will fall está seguro para ti. in the kingdom of God, you're safe. ¿Cuántos tienen esa seguridad? hoy? Amén, amén. Have that reassurance. Qué hermoso es How beautiful it is levantarse en la mañana to wake up in the y morning saber que Dios está contigo. and to know that God is with you. Qué hermoso es pasar el día How beautiful it is to spend your day y saber que Dios está contigo. and know that God is with you. La ausencia de su voz The lack of His voice no quiere decir que estás solo.
doesn't mean that you're alone. El silencio de Dios The God's silence es uno de los momentos más hermosos que Él te permite experimentar. is one of the most beautiful times that He allows you to El experience. silencio de Dios es necesario God's silence is para que tú eches necessary raíces en este camino. for you to develop. El silencio de Dios God's silence es importante is important porque Dios because God está haciendo que tu fe crezca. is making your faith grow. ¿Por qué usted cree que a Abraham le dicen el padre de la fe? Why do you think that Abraham was called the father of faith? Dios le dijo a Abraham, God said to vas a Abraham, tener un hijo. you're going to have a child. Tenía 75 años He was 75 cuando Dios le dio la palabra. when God gave him the Habló de su promise. descendencia, que sería como la arena del mar, las estrellas del cielo. That his descendants were going to be like the sun of the ocean and the stars in the sky. La promesa de Dios The promises sobre Abraham. about Abraham. Dios no le volvió a hablar God didn't talk to him again por un buen tiempo. for a long time. Pasó un tiempo, And time went by. pasaron 11 años. 11 years. Dice que Abraham tenía 86 años. Abraham was 86 Cuando él figura, Sara es estéril, when Sarah couldn't have a child. no puede tener hijos. Couldn't have a child. Dios no le ha dicho más nada a Abraham. God didn't say anything else. Tal vez Abraham está esperando un profeta que le diga algo. Abraham was waiting for a Como a prophet. veces nosotros estamos esperando que un profeta nos diga algo. Many times we're waiting for a prophet. Cuando pasan años When years go by. y tú ves la palabra de Dios como algo lejano, And you see the word of God like something. empiezas a ver la promesa de Dios como algo que pero eso fue hace 11 años que él me dijo eso. And you start seeing the promises of God Y like nada ha in the pasado. distance and nothing happens. Entonces uno piensa que uno puede ayudar a Dios a resolver los asuntos. And that's when you start thinking that you can help God fulfill His promises. Y a la misma Sara dijo, bueno, ahí está Agar, And the same Sarah said, "There's mi the sierva. my servant." Y Abraham dijo, mira, yo creo que sí. And Abraham said, "Yeah, I think so." Probablemente Abraham hasta oró. Maybe even Abraham. Probablemente fue la presencia de Dios. Maybe he went to God. Y Dios y él ora, Señor, ¿será la forma en que yo voy a tener mi hijo? And maybe he asked God, "Is this the way ¿Será that esta I'm la going forma to en get que vas a child? cumplir tu promesa? This is the way that you're going to fulfill." ¿Qué your le dijo promise." Dios? What God said? Nada. Nothing. Silencio. Quietness. Ya yo te dije hace 11 años. I already told you 11 years ago. Ya yo declaré una palabra. I declare a word to you, Pero tú estás desesperado. but you're desperate. Y pasó lo que pasó. And the things happen like Agar tuvo a Ismael. Agar had Ishmael, Y Abraham decía, and Abraham la said, promesa de Dios cumplida. the promise of God fulfilled. Pero Dios le habla a Abraham. But God talked to Le dio Abraham, un cocotazo. and he gave him a knock in the head. Ese no es. That was not my plan. Ese no es. That's not the one. Ese no es lo que yo te dije. That's not what I said to you. Te dije que ibas a tener un hijo. I said to you that you're going to have a child. Va a ser con Sara. It's going to be with Sarah. Y Abraham tuvo que tragarse las palabras, su acción. And Abraham had to swallow his Tuvo actions or words. tuvo que trabajar con la situación And he had to work with the y situation. todavía esperar en Dios. And still keep waiting for God's answer. ¿Cuántos años más pasaron? How many more years? 13 años más. 13 more years. 99 años tiene Abraham. 99 years old is Ya han Abraham. pasado 24 años de la promesa original. 24 years have passed from the promise. 24 años son 24 años. 24 years are 24 years. Pero todavía Dios no la ha cumplido. But God still haven't fulfilled Y his ya está Abraham promise. canoso, And there's Abraham barbudo, with gray hair, lleno de beard, canas, full está viejo, of gray hairs, está viendo a Sara. old, looking at Tal vez Sara Sarah. está usando ya bastón. Maybe Sarah is using, Está viendo la situación. he's seeing the situation. Pero entonces viene una revelación de parte de Dios. But then revelation comes from God. Esto es lo hermoso del silencio de Dios. This is what's beautiful about God's El silence. silencio de Dios no quiere decir que Dios terminó la obra. The silence of God doesn't mean that He finished His No, work. no quiere decir que Él ya te apartó a un lado. It doesn't mean that He has pushed you aside. Él solamente está dejando que su voluntad se dé. He's only allowing His desire to be fulfilled. Y vienen estos ángeles y le hablan a Abraham. And these angels come and talk to Viene Abraham. un hijo. There's a child is coming. Sara va a tener un hijo. Sarah is going to have a Y child. Sara oyó. And Sarah Sara tenía 90 años. Sarah was 90 ¿Qué years hizo old. Sara? And what Sarah did? Empezó aquí. Empezó a reírse. And she started laughing. Seguro se miró en el espejo con el bastón. And she saw herself Se veía así with seguro her ella. king.
No, ya yo no puedo. And she was telling No her solo son, dijo eso, "I ella- can't do that." Ella también dijo, y Abraham ya tiene 100, ella no puede tampoco. And she also said, Abraham is 100. Está diciendo, esto es imposible. She said, this is impossible. Se empezó a reír, And she started laughing. pero Dios la regañó. But God scored her. Dios la regañó, te estás riendo. God scored her. Y le dijo, no, yo no me he reído, sí, te estabas riendo. I was not laughing. Yes, you Te did. vi. I saw you. Y Dios aún, a pesar de las dudas que ellos tuvieron, And even the doubts that they a had, pesar de los errores que ellos cometieron, even of the mistakes that they engaged Dios como with, quiera le concedió y le cumplió su promesa. God still fulfilled his 25 años esperó Abraham promise. 25 years para ver el Abraham waited cumplimiento de esa promesa. to see the fulfillment Pero hubo unos of espacios de God's silencio de Dios en But ese there was a tiempo. time in which God was 11 quiet. años de silencio, de Dios no le dijo 11 years nada. of quietness. Después pasaron 13 años más Then 13 more years. y Dios no le decía nada. And God didn't say anything. Pero Dios no se había olvidado de But Abraham. God didn't forget. Qué hermoso es Dios y qué bueno, ¿verdad? Amén. Que su misericordia nos alcanza. That His mercy Que aunque metemos la pata, that He doesn't have aunque nos desesperamos y dudamos de Él, and we get desperate and we engage in como errors, quiera nos cumple. He, Como quiera es fiel cumplidor de su palabra. He is a faithful fulfiller of His promises. Dios te da seguridad, God gives you ten reassurance. paz, Have ten peace. tranquilidad. Be at ease. Dile que está a tu lado, Tell them todo está bien. everything is fine. Díselo con seguridad, no digas así con miedo. ¿Estás seguro? Sí, todo está bien. Los tiempos se están acabando, We're reaching the end of times. pero mientras más días pasan, But the more days más go cerca by, estamos de ese día. we're closer Por to lo that tanto, day. más alegre debemos And for that estar. reason, we should rejoice. Dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 2 al 3. 1 Thessalonians 3, 2. Porque vosotros sabéis perfectamente el día que el Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. For yourself know perfectly that the day of the Lord shall come as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction come upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. El día del Señor vendrá The day of God will come como ladrón en la noche. like a thief in the middle of the Y con night. esto es que voy a terminar. I'm gonna end with this. Allá habla de paz y seguridad. They speak about safety and peace. Dice que cuando llegue el momento en que va a haber paz y seguridad, That when the time En el of mundo. peace and safety in the world comes, ahí viene el día del Señor. is when the day of God will come. Con todos los conflictos que existen hoy en día, With all the conflicts that we see se ve today, difícil que pueda un día decir paz y seguridad en el mundo. it seems difficult that one day we're going to have peace and safety. Uno de los objetivos de la Organización de Naciones Unidas, la One of ONU, the objectives of the ONU es que haya seguridad en el mundo, is for safety to be que haya paz, to have peace, que haya tranquilidad en las naciones. that there is peace among nations. Algo que es sumamente difícil Something that is very por la difficult diversidad de culturas que existen, due to the diversity of cultures. sumamente difícil Very difficult por la ambición del hombre. for man ambition. La ambición del hombre es la que lo hace querer conquistar el mundo, Man's ambitions tener más territorio. desire to conquest the world and have more Y lo territories. vemos claramente en la historia And we see that through history y a través de la profecía que Dios le dio a Daniel, and through the prophecy that God gave Daniel, que vendría el imperio babilónico, that the Babylonian después vendrían los medopersas, and then the Middle Persia, después vendrían los griegos, the Greeks, después vendrían los romanos. the Romans. Siempre era la misma, se dio la misma situación, There's always the same situation. cada vez conquistando más, Every time cada vez apoderándose de más. taking more and more. Y cuando esto se da, And when this happens, es difícil que haya un mismo pensamiento, and it's difficult when this happens, difficult to have una unidad mundial, a world unity donde hay una meta en la que todos están de acuerdo. when there's an attitude in which everybody is agreeable. Se ve difícil, It's difficult to see, pero va a pasar.
what will happen? Va a llegar ese día That day will come, y se está acercando ese día. and it's getting closer and closer. Por eso nuestros ojos tienen que estar pendientes de lo que pasa en Israel. And that's why our eyes should be attentive to what's happening Si in usted ha estado Israel. atento a sus noticias, If a you las have been noticias de attentive to Israel, the news and the news of Israel, ya tienen 3 pactos de paz firmados con 3 naciones árabes. they already have 3 peace treaties signed with 3 different Arab Y nations. se sigue trabajando tratado de paz con otras naciones, que son sus enemigos. And they are still working on other peace treaties with other Y es enemies. bien difícil porque sus enemigos, And it's very difficult because their enemies, Los odian. enemies hate them. tú tienes un presidente de Irán que dice que Israel no debe estar en el mapa. And there's a president in Iran that says that Israel shouldn't be in the Se map. ve difícil, It looks pero difficult, un día va a pasar. but one day it will happen. Y entonces va a venir el fin. And then the end will come. Y dice que vendrá como ladrón en la noche. And it says that will come like a thief in the middle of the night. ¿Cuántos están esperando un ladrón en la noche? How many of you are waiting for Estoy a hablando en thief? serio. ¿Cuántos están esperando un ladrón en la noche? How many of you are waiting for a thief in the middle of the night? Te espera dormir tranquilo y que no haya esa visita. You prefer to sleep at ease and not waiting for that visit. Cuando estas cosas suceden en el tiempo bíblico, When all these things will happen in the biblical aquel times. tiempo no había ring en aquel tiempo. In biblical times we didn't No había have ADT, no había ese sistema de seguridad que ahora vemos, safety devices donde or la gente los pone para sentirse más seguro. that people have to make themselves feel more safe. Y uno, ¿verdad? Es bueno tener cámara, es bueno tener ese tipo de seguridad. It's good to have that safety and have cameras. Pero en aquel tiempo, cuando hablaba Jesús estas palabras, estaba hablando de una situación que se daba en la sociedad en aquel tiempo. But when Jesus was talking about this word, he was talking about something else. El ladrón encuentra que su mejor momento para hacer sus acechanzas es la noche, Thieves know that their best chance is at night, donde hay menos visibilidad, when there's less visibility, donde es más difícil que lo cojan. when it's more difficult for them to be caught. Y cuando esto sucede a mucha gente en aquel tiempo, And when this used to happen in that time, los cogió de sorpresa. they were surprised. Y el factor que Jesús quiere traer a nuestra vida And the detail that Jesus wants to bring to es our el factor lives sorpresa. is the detail of surprise. Porque el día que esto ocurra Because the day that it happens va a ser una sorpresa. is going to be a surprise. Para el mundo va a ser una sorpresa For the world, it's going to be a surprise. y para los que sirven a Cristo y se queden también va a ser una And sorpresa. for those who serve Jesus and they stay, Por eso it's gonna Dios be a nos surprise as advierte. well. And that's why Por eso God is tenemos que hablar estas advising palabras us. constantemente And we have to preach porque este this día va a gospel ocurrir because this day will come. y no debemos tenerle miedo. And we shouldn't be afraid. Porque si estamos bien en Cristo, Because if we are in Christ, debe ser nuestro deseo. should be our desire. Ven pronto, Jesús. Come soon, Jesus. Ven pronto. Come soon, Jesus. Ven pronto. Come soon, Jesus. Ven pronto. Come soon. Dígalo, ven pronto. Come soon. Ven pronto. Come soon. Ven pronto. Come soon. Levántanos. Que sea el deseo ardiente en cada uno de nosotros que That ese has día to be ocurra. the desire in our hearts. Lo que se quedó pendiente, se quedó pendiente. What was left behind was left behind. Dígame, ¿usted quiere seguir viviendo con deudas o ir a un lugar donde usted lo va a tener sus tesoros? You want to live with debts or you want to be in a place where ¿Usted quiere vivir en un sitio donde todavía las enfermedades van a gobierno, los huesos y las coyunturas empiezan a doler en un momento dado, empieza a arrugarse la piel, el pelo ponerse blanco? ¿Usted quiere vivir así el resto de su vida? you want to live in a place where you're going to get old and sick, ¿O usted quiere vivir en un lugar donde no existe nada de eso? or you want to go to a place where nothing like that La exists? oferta de Jesús al mundo Jesus offers for the es world vida eterna. is eternal life, Y Él quiere que todos and He wants everybody obtengan la vida eterna. to obtain eternal life. Vamos a